Comenzamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Y Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con Vive con confianza. confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, Te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a la lectura del Evangelio, que hoy corresponde a Marcos. La encontramos en la página 1473, Marcos capítulo 9, del versículo 38 al 50. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran el cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con los otros. Es palabra inspirada por Dios. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una de ustedes. Bien, los 12 están aún reunidos en este texto, en esa casa, que es como un lugar donde van parando. En Marcos, la característica que hay es que cuando Jesús va hacia Jerusalén, va camino a la cruz, ¿no? Y va parando en Cafarnaúm y paran en esta casa, que es como un lugar donde ellos descansan y donde están en ese transitar. Y aún sigue la conversación que viene del domingo pasado, que termina Jesús abrazando a un niño y diciendo, bueno, ¿no? Que sean como este niño. Y empiezan los líos. Continúan los líos, en realidad, entre los 12 y Jesús, que no se terminan de poner de acuerdo. Jesús les enseña algo y ellos quieren ir empecinadamente para el otro lugar al que Sí, sí, sí. Entonces yo diría que podemos hablar en este caso, este domingo, podríamos hablar de dos temas. Uno, el tema de las complicidades, y otro tema que podríamos hablar es el tema de los escándalos que van a aparecer en este evangelio de hoy. ¿Hay una complicidad de Dios con lo humano? ¿Dios se hace cómplice de lo humano? Bueno, claro, Dios asume la carne, se involucra en lo nuestro, nace en un pesebre, en una familia humilde de un carpintero, aunque era un oficio respetable de la época, pero no, nace de María, un adolescente que no se esperaba nada de ella, de un lugar que nadie espera que salga algo bueno, transita su infancia, anda con las cosas desperdiciadas, junta discípulos de todo lo que los fariseos han descartado, entonces esa gente ha tenido que volver a los trabajos que tenían de origen, y bueno, y él va recolectando, vuelve a elegirlos, ¿no? Cuando son descartados anteriormente por
por fariseos, busca pescadores, busca marginales, busca los celotes, los de los costados. Arma este grupo de los márgenes, de los costados, y hay una adopción de Dios en la carne y una adopción muy especial hacia determinados sectores que están por fuera de la vida central de lo que ocurría en ese tiempo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ahí hay una complicidad, que es la complicidad de Dios con respecto de lo humano. Es cómplice de esto que ocurre, nos adopta, adoptando la propia carne, viviendo entre nosotros y nosotras, explicándonos todo aquello que no habíamos entendido de antes y planteándonos los desafíos a continuar para tener una vida más digna, más completa, más con... Bueno, llegan los discípulos, que tienen otro plan, que es el plan de hacer a Dios cómplice de las mezquindades humanas que ellos traen. Por ejemplo, Jesús anuncia su muerte y Pedro le dice, no, mira, eso mejor no. Vamos a morir de otra manera, que nadie se va a morir acá, vos vas a ganar. Y entonces Jesús le dice, no, ve detrás de mí, Satanás. Satanás, el confundidor, ¿no? No me confundas. Casi con un paralelo a las tentaciones, lo que pasa es que es mucho más afirmado, las tentaciones que tenía en el desierto. Bueno, son las tentaciones del poder, ¿no? Mirá, podemos armar un grupito de poder. Los discípulos que quieren tener los primeros lugares. Entonces dice, bueno, ¿quién va a ser el primero, el segundo? ¿Quién a la derecha? ¿Quién a la izquierda? Otra complicidad que Jesús desbarata. Porque no son las complicidades de Dios con lo humano, son las complicidades de la mezquindad humana que quiere agarrar a Dios y armarlo más o menos a la forma que a nosotros nos conviene tenerlo. La idea de repetir estructuras exclusivas y excluyentes, perdón, y expulsivas al mismo tiempo, donde ellos, los 12, o los que queden adelante de todo, van a manejar la cosa y van a decir quién entra y quién no entra. Casi repetir el modelo ya establecido, pero como en ese no podían entrar, querían armar el propio paralelo, ¿no? Y ahora viene Juan. Después que Pedro se manda todas las barbaridades del domingo pasado, ahora viene Juan, que no habla por sí solo, habla en nombre de él y en nombre de todos, diciéndole que hay que armar la estructura propia y los que no se adapten a la estructura propia y a los que no respondan a ellos, tienen que quedar por fuera. Pero además, no le dice a Jesús, che, ¿te parece que hasta le digamos que no ande expulsando demonios en nombre tuyo? No, ya era una decisión tomada, ya lo habían decidido. Ellos ya a pesar de, habían decidido y le habían dicho que no se lo habían prohibido. No podía andar exorcizando gente ahí, si no le respondía a ellos, si no estaba de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces hay un deseo fuerte, evidentemente, de controlar. Necesitan que esa iglesia, esa pequeña comunidad que están conformada, sea una estructura de dominio. Como cierto judaísmo de la época, con poder sobre los bienes mesiánicos de Jesús. Ahora, Jesús, en cambio, le permite a este exorcista no eclesiástico, digámosle, que utilice su nombre. Eso no tiene problema con que utilice su nombre. Ningún problema. No lo controla, ni quiere que su grupo se convierta en la familia exclusivista, que tiene influjo y que tiene poder y que tiene cercanía a Jesús. No quiere que sea al servicio de sí misma. Así sacude un poco el miedo de los cristianos, ¿no? Haciéndoles iglesia vinculada por gracia y por donación de vida, y no por el dominio espiritual o el control de estas cosas que no tenemos control. Porque cuando el Espíritu sopla, nosotros perdemos el control de todo. No podemos agarrar un texto de algo que dijo Jesús y querer manipularlo para... Este texto mismo se presta para poder manipularlo para cualquier lado y empezar a ponerle toda nuestra cuota de moralismo en el medio y decirle a la gente qué hacer y qué no. Pero acá, la oposición de Jesús con respecto a la decisión que los discípulos ya habían tomado es precisamente para el bien y en complicidad con los más necesitados para que el Espíritu sople. Y no hay una contradicción entre lo que... Jesús le dice, no hay una contradicción entre lo que hacemos nosotros y los que hacen otros, porque si no lo hacen en contra nuestro, es a favor nuestro.
Esta es la primera cosa que dice, pero ¿cómo? Entonces nos vamos desarmando, ¿no? No está puesta en función de la estructura, la complicidad de Jesús, sino que cuanto más chica es la estructura, les va a gustar más a los cristianitos que están ahí siguiéndolo, pero Jesús la empieza a abrir, la empieza a ampliar, la continúa ampliando, siempre en el camino hacia la cruz, ¿no? Hasta ahora escuchamos hace 2 domingos el primer anuncio de la cruz, el domingo pasado el segundo anuncio de la cruz, y ahora estamos en unos pasajes intermedios hasta que en el capítulo 10 venga el tercer anuncio de la cruz que va a hacer Jesús. Fíjense qué interesante el versículo, lo voy a buscar que lo tengo más arriba. Les aseguro que no quedará, el versículo 41, les aseguro que no quedará sin recompensa al que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Un vaso de agua, la bebida, lo más simple que se puede ofrecer. La bebida, a nadie se le niega un vaso de agua. También es una invitación. Aquel que expulsa demonios, el exorcista clandestino, el exorcista no oficial que tienen ahí siguiéndolos, a que él también reciba un vaso de agua, ¿no? Acá es donde se empieza a abrir el proyecto, hacia dónde va el proyecto mesiánico de Jesús. Si va hacia el lado de los profetas, o si se queda, como pretenden los discípulos, en el modelo judaico, en el modelo de David, en el modelo de estructura de poder, mucho más sólido. Bueno, ¿dónde está la gracia? Será, en todo caso, en favor de los más pequeños, ¿no? No hay un gesto donde Jesús va a soltar ese niño, ¿no? Que tuvo abrazado el domingo pasado. Pero, sin embargo, son los 2 versículos anteriores a que arranque el Evangelio de hoy. Después, el versículo 36 y 37, después tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Acá aparece nuevamente la complicidad de Dios, la complicidad de Jesús con los más pequeños. Y como el modelo es el niño, que es casi, entre una piedra y un burro está el niño, digamos, en valor económico, en valor social para la sociedad de la época. Entonces se está diciendo, bueno, todo lo último, ¿no? Está proponiéndonos atender todo lo último. La pregunta que deberíamos hacer hoy, que no vivimos en esa Jerusalén, o Cafarnaúm en este caso, es quiénes son esos niños hoy más pequeños en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias. ¿Quiénes son? Son aquellos hermanitos históricamente luteranos que no vienen ni se conectan acá porque no saben usar Zoom, y entonces estamos preocupados, y posiblemente sean ellos, pero también son aquellos que no son luteranos, que no son cristianos, y que están pasando necesidad. Porque Jesús nos está diciendo, no me interesa una comunidad que sea exclusivamente de ustedes y que ustedes administren. Todo lo que está por fuera está en el marco donde la gracia a través de la cruz va a alcanzar. Acá, claro, acá no hay un club privado. Acá no hay un club privado. Acá hay un lugar donde todo circula, donde todos caminamos hacia un mismo lugar. Entonces, empiezan los desafíos hacia los discípulos y empecemos a leer esto como un desafío hacia nuestra propia iglesia, tal vez, acerca de si viene la cuestión de los escándalos, ¿no? Que les dice, bueno, no los escandalicen estos más pequeños. Esto está acá, está en Mateo también. No, en Mateo está esto de que haga tropezar a uno de mis hermanos más pequeños, pero está acá en Marcos con esta cuestión del escándalo, que no los escandalicen, ¿no? Entonces la invitación de Jesús es, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con la otredad? ¿Qué pasa con el más pequeño? ¿Qué nos pasa con ese sufrimiento de lo otro? ¿Qué nos pasa con los necesitados? Entonces hay una propuesta que más allá de escandalizar, implica movilizar.
movilizarnos en favor de la otredad, de lo más pequeño, de lo más vulnerable, de lo más despreciado. Ahora, bien, como nosotros estas lecturas las abordamos con el diario del lunes, ya sabemos cómo termina esta historia de los evangelios, y además el evangelio de Marcos cada 3 años lo volvemos a repetir en el calendario litúrgico, trayéndolas a nuestros propios contextos, ya sabemos, ya creemos que la salvación, que la justificación, el perdón de toda esta miseria, ¿no?, que nosotros humana, que nosotros ponemos a negociar con Dios, a ver si la podemos mantener, ya por gracia está perdonada. Está gratis, ya está perdonada. Entonces acá no hay una discusión acerca de la salvación, del perdón, no de demás. Hay una discusión más, un poquito más detrás de esto. O más a la vista, capaz. Detrás, pero más a la vista. Tiene que ver con la comunidad. No hay nada que podamos hacer nosotros, por más que nos empecinemos en la tarea de querer romper la gracia, de querer romper la salvación, que podamos hacer para estropearla. Así como estamos, hechos pelotas como estamos, con todas nuestras propias miserias, Dios, en esa primer complicidad con lo humano, nos recibe y nos perdona a través de la gracia que se da mediante la cruz por Jesucristo. No es posible perder esa salvación. Ahora, ese gesto de amor irrenunciable nos hace una invitación a prestar especial atención a los dolores del otro y de la otra. Y es lo que ocurre acá. No sirven las manos que quitan. Es mejor no tener. ¿Para qué tener una mano que quita al otro? ¿De qué nos valen los pies que caminan hacia nuestra propia vanidad, hacia nuestra propia mezquindad? ¿Para qué querés ese pie? ¿Para qué querés ese camino? Y si nuestros ojos no tienen la capacidad de poder mirar el dolor ajeno, buscando justificativos a veces moralistas, ¿no?, incluso en el mismo texto bíblico, tergiversando las palabras de Jesús para poder aplicar moralismo sobre las personas. No podemos ver a esas personas que atraviesan situaciones difíciles, o justificamos o nos podemos justificar tal vez, que no vemos porque tampoco podemos prestar atención a todo, porque todos los problemas no nos competen a nosotros como iglesia. Nosotros ya tenemos, como iglesia ya tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Ya tenemos. Entonces, ¿qué sentido tiene ese ojo en nosotros y en nosotras? ¿Para qué tenemos el ojo? ¿Qué es esto que dice Jesús? No, bueno, si tu mano va a pecar, y cortátela. Y si tu pie va a pecar, cortátelo. Y si tu ojo va a pecar, arráncatelo. Y cuando no miramos al otro, que es a través de donde Jesús nos enseña a verlo a él, a los más pequeños, ¿qué sentido tiene? No es un cortar literal, pero ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué está? Estos versículos que son como apocalípticos, ¿no?, que nos dejan inquietos pensando en un Dios más bien violento, más bien un Dios del terror, y no ese Dios de amor que se mete en lo cotidiano de nuestras vidas, que asume la carne. Nos hacen una invitación cuando queremos buscar a un Dios cómplice de los sistemas que oprimen. Nos invita a corrernos de ahí. Y nos proponen: sean a toda costa discípulos y discípulas siguiendo la cruz. Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros, dice el final del texto de hoy. Solo así se podrá edificar la comunidad, esa sociedad en la que nadie sobra y a la que Jesucristo nos invita. Dios quiera que esto sea una realidad para todos nosotros, para nuestros vecinos, nuestras familias y sobre todo para nuestra iglesia, que tanto necesita volver a este evangelio. Amén.
la paz del resucitado, la paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. La paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado se hace presente ahora y aquí. Apréstate a recibirla. Se hace presente ahora y aquí. Apréstate a recibirla. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado no puede vivir encerrada en sí. Apréstate a recibirla. No puede vivir encerrada en sí. Apréstate a